Límites entre las entidades RDA. Según RDA Toolkit, los límites entre las entidades se definen como el conjunto de criterios que aplica el agente que crea metadatos, el catalogador, para determinar si debe describirse una nueva entidad. Se distinguen dos tipos de límites: los límites absolutos, que son aquellos que hacen referencia a las características de la entidad que se reflejan en el plano físico, y los límites relativos, que están determinados por convenciones bibliográficas y culturales. En esta presentación nos vamos a centrar en explicar los límites entre las entidades WEMI, ya que son las que determinan si debe crearse o no un nuevo registro o instancia, o lo que es lo mismo, un nuevo bibliográfico para el ejemplar de la expresión de una obra encarnada en una manifestación. En el escenario C de implementación de las RDA, los límites absolutos y los relativos entre las entidades son los que aplicamos para evitar la creación de registros duplicados, de autoridad o bibliográficos, y así mantener la consistencia y uniformidad de la colección bibliográfica. La consulta del catálogo es, en este sentido, el paso previo y del todo imprescindible a la catalogación de un recurso de información. Límites de la entidad obra. Consideramos que estamos ante una nueva obra siempre que un grado significativo de esfuerzo intelectual o artístico intervenga en la producción de una expresión. En la práctica se concreta en dos factores: que exista una diferencia con respecto al valor asociado con el tema de la obra, que exista una diferencia en el valor asociado en la relación con un agente, persona, entidad corporativa o familia. Los valores de la expresión representativa pueden utilizarse también para determinar si la expresión que se está describiendo es una realización de una nueva obra o de una nueva expresión. También consideramos que nos encontramos ante una nueva obra siempre que exista una diferencia significativa en los elementos siguientes: audiencia, plan de extensión, género, política editorial y estilo. Audiencia: cambio del público al que va dirigida una obra. Puede hacer referencia a grupos de edades, hablantes de una lengua determinada, personas de una determinada región o las implicaciones que puede conllevar un cambio en la versión del soporte. Plan de extensión: cambios en el plan de extensión del contenido de una obra. Son ejemplos las obras que pasan de un plan integrado a sucesivo, de estático a sucesivo, de integrado a estático, etc. Género: cambio de género o de forma literaria. Son ejemplos las obras abreviadas, los resúmenes, las adaptaciones, versiones extendidas, variaciones musicales o los cambios de género literario. Política editorial: cambio del ámbito de aplicación o de una política editorial. Son ejemplos las obras que son predecesoras y las que las suceden por absorción completa o de una parte, continuación, fusión, reemplazo, escisión o separación. Estilo: son ejemplos las traducciones libres, imitaciones de obras, paráfrasis de obras y las transformaciones de forma. Películas, programas de radio, de televisión o vídeos basados en obras existentes.
Límites de la entidad expresión. Nos hallamos ante la misma expresión siempre que el contenido intelectual o artístico de la obra se mantenga inalterable, lo cual implica que no se ha producido un grado significativo de esfuerzo intelectual o artístico suficiente para dar lugar a una nueva obra. En la práctica se concreta en dos factores: la contribución de un agente, persona, entidad corporativa o familia, que exista una diferencia en el valor asociado con la fecha de la expresión. También, siempre que exista una diferencia significativa en los valores de uno o más de estos elementos, como por ejemplo la lengua de la expresión, la duración o el color. Límites de la entidad manifestación. Una manifestación es el resultado de la encarnación de una o más expresiones de una obra en un soporte o en un conjunto de soportes tangibles o intangibles. El concepto de manifestación hace referencia tanto al contenido global como al plan de producción que encarne. En cuanto al contenido global, dos manifestaciones pueden contener la misma expresión de una obra, pero diferir en cuanto al contenido global presente en la manifestación, bien porque incorporen o no un prólogo, ilustraciones, índice, bibliografía. El plan de producción, por otro lado, es el reflejo de un conjunto de decisiones que hacen que ese soporte tangible o intangible tenga unas determinadas características, como la portada, la tipografía, el tamaño de la fuente, el diseño de la página en un texto o del tipo de soporte. Características que son comunes a todos los ejemplares que ejemplifican la manifestación. Una diferencia significativa en el valor de una o más de estas características marca el límite de la entidad, que en la práctica se traduce en la creación de un nuevo registro o de una nueva instancia. Por ejemplo, diferencias que de forma deliberada o no hagan que un ejemplar no refleje el plan de producción de la manifestación a la que pertenezca. Una diferencia significativa también en los valores de las relaciones que ejemplifique la manifestación, sus identificadores o cualquier otra característica, así como en el tipo de encuadernación. Límites de la entidad ejemplar. El límite absoluto de la entidad ejemplar viene determinado por sus características físicas, ya sean tangibles o intangibles. En la práctica, esto se traduce en dos elementos: modificación del ejemplar. Este elemento hace referencia a una modificación que sea específica de un ejemplar y que se supone que no se aplica a otros ejemplares que ejemplifican la misma manifestación. Conservado con. Este elemento hace referencia a los ejemplares que pertenecen a una misma colección. Una diferencia significativa en el valor de uno o más elementos puede indicar un límite de la entidad, como el identificador, la asignatura, localización, número de copia o punto de acceso.